Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a iniciar esta enseñanza. Libro de Job, capítulo 36, versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a dar la enseñanza de hoy titulada La grandeza inmensurable de Dios. Hoy van a escuchar algunos términos que a lo mejor no los han escuchado, pero se van a ir familiarizando con estos términos. Van a ver varios términos, pero vamos a captar el significado de cada uno. Porque cuando hablamos de la grandeza de Dios, hermanos, nos estamos metiendo en un terreno casi que inexplicable. En un terreno donde nosotros no podemos comprender. Job 36, 22 dice de la siguiente manera: He aquí que Dios es excelso. Diga conmigo, excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es Mano, vamos. ¿Qué pasa aquí? Dios es grande. Dios es grande. Grande. Y nosotros No le conocemos. Por eso cuando alguno dice, hermano, yo conozco a Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo podemos decir en cierta forma, conocemos de Dios lo que Él nos ha querido revelar. Amén. Lo que Él nos ha querido enseñar para nosotros, pero Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, es decir, es eterno. Amén. Esto lo encontramos entonces en el libro de Job, donde el libro de Job nos presenta el dolor de un hombre. Y la Biblia dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está en el versículo 1. Mire que no estamos hablando aquí algo extraño. Dice la Biblia de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre ¿qué? Uy, tremendo, ¿cierto? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job nos presenta que a este hombre perfecto, recto, lo perdió todo. Todo fue quemado, todo fue destruido, toda su herencia, sus posesiones, todo lo perdió en cuestión de momentos, de nada. Y no solamente perdió las cosas materiales, sino que también perdió a sus seres queridos. Hermanos, sus seres queridos, que es que cuando la vida toca contra lo que uno más ama, es un dolor muy intenso. Y el libro de Job describe que este hombre recto vivió todo eso, a tal forma que él no lo podía entender. No lo entendía, ¿qué había pasado? Entonces inmediatamente se nos hace la pregunta: ¿por qué la gente buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Porque hay una inquietud, hay una pregunta en nosotros. ¿Cuál es la pregunta? Que al bueno le tiene que ir bueno, bien. Como quien dice, para eso se porta bien y para eso hace las cosas
correctas, porque se supone que al que hace lo bueno le ha de ir bien, y al que hace lo malo, pues ese le tiene que ir bien mal. ¿Cierto que sí? Pero el libro de Job, ¿qué aprendemos? Que no es así. Que Dios es incomprensible y no sabemos cómo actúa. No le conocemos. No le conocemos. Entonces, descubrimos con el libro de Job que Dios, aunque actúe de manera imprevista, al final todo resulta para nuestro bien. Porque al final Job, después de todo, le fue restituido 10 veces más. Y hasta tuvo más hijos y más hijas. Y entonces vemos que al final el dolor que a nosotros nos parece con tanto dolor y tanto sufrimiento, al final Dios cumple sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las mujeres dirían que tener un hijo duele mucho, ¿cierto? Hay mucho dolor en tener un hijo. Pero al final, ¿qué pasa después de tanto dolor y de tanto parir y de tanto padecer? De tanto sudar, de tanta contracción, dolores, y todo eso, y uno hasta hace fuerza también. Yo me acuerdo que pujaba yo más que mi esposa. Hermanos, que eso es como si se fueran a partir en pedacitos. Es un dolor impresionante según eso, a tal manera que le tienen que aplicar una inyección a algunas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa al final después de tanto dolor? Se atreven a tener otro. Porque es que el final fue feliz. Parece que la vida fuera así, ¿cierto? Que es que la vida es tan dura, tan difícil, tan complicada, con tanto dolor, con tanta contracción. Pero hermano, créalo, que al final de todo, Dios cumple su propósito en nosotros. Entonces la necesidad nuestra es de conocer a Dios y de poderlo entender, hermano. Si no entendemos a Dios, vamos a vivir cuestionándolo siempre. ¿Estamos de acuerdo? Si el cristiano no se pone en la tarea de entender ese Dios inmenso, grande, sublime, inmensurable, entonces va a vivir enojado con Dios en algunas ocasiones. Le va a pedir a Dios, has hecho mal. Y aquí Job nos está diciendo, ¿quién le dirá a él qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nadie le puede decir a él. Números 23, 19 dice que él habló y no hará. ¿Sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y dice, he aquí he recibido orden de bendecir y no podré revocarla. La orden de Dios, el hombre no la puede estorbar. Entonces podemos entender, hermanos, que estamos con un Dios que Él hace lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos en Eclesiastés 8, donde dice, te aconsejo, capítulo 8, versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? La palabra del rey es con qué? Con potestad. Con dominio, con poder de todo. ¿Y quién le dirá a él qué haces? Entonces, hermano, la gente quiere un Dios domesticado, claro que sí. La gente y aún las iglesias quieren un Dios que se puede controlar, un Dios al que
yo le pido y Él me da, y si no me da, entonces me enfado con Dios. ¿Cierto? Quiere un Dios a su capricho. Pero tú quieres ese tipo de Dios o tú quieres el Dios de la Biblia. Es mejor el Dios de la Biblia. Porque el otro es imaginación del hombre, del humanismo, del egoísmo, del egocentrismo del hombre. Porque la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta, iglesia. Mira, o Dios está en las manos del hombre, o el hombre está en las manos de Dios. Aleluya. ¿Cuál crees tú que es la posición correcta? Solamente hay esas dos opciones. Y gracias a Dios. Y tiene que haber una buena, no pueden ser las dos buenas. Tiene que haber una sola buena. Y en mi mente no me cabe la idea de que a Dios lo tenemos en nuestras manos. Más bien el hombre está en las manos de Dios. Y si el hombre está en las manos de Dios, él tiene que el poder y el derecho de hacer lo que quiere. Lo que quiere. ¿Quién altercará contra Dios? Por eso la Biblia nos presenta a un Dios que lo gobierna todo. Y un Dios que lo gobierna todo es lo que se llama el poder omnimodo de Dios. El poder omnimodo de Dios. Es decir, es un completo poder. Es un poder absoluto que lo controla, lo gobierna todo universalmente. Es el poder que no, es que Dios sí tiene poder para abrir el mar rojo, Dios tiene el poder para esto, Dios tiene el poder, pero Dios no tiene el poder para decirme a mí lo que yo quiero, porque yo decido. Que Dios no tiene el poder para manejarnos a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Claro. Entonces nosotros somos títeres de Dios. No, somos sus criaturas que obedecemos a su voluntad. Y el verdadero Hijo de Dios hace lo que hizo el unigénito Hijo de Dios, que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El poder omnimodo de Dios es ese poder perfecto, terminante, global, general. Salmo 93 nos está diciendo: Jehová reina, Jehová se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde ahora y ¿qué? Y para siempre. Firme es su trono desde ahora y para siempre. No, Dios controló en el Antiguo Testamento y controlaba todas las cosas. En el Nuevo Testamento ya Dios ni se entera de las cosas. Que no. Todo, hermano, todo cuanto existe y hay está bajo el total control de Dios. ¿Están siguiendo? Dios no se ha desaparecido. Dios no se quedó en el Antiguo Testamento. Dios pasa el Nuevo y Dios lo llena todo. Es que hay quienes creen: no, sí, Dios allá movía las fechas. ¿Y ahora qué? ¿Se desapareció Dios? ¿Ya no le interesa? No, todavía lo controla todo. Salmo 103, 19, mire lo que dice: Jehová estableció en el cielo su trono, y su reino ¿qué? Domina, gobierna sobre todos. ¿En dónde estableció el Señor su trono? En los cielos. Los cielos. Eso nos habla de la trascendencia de Dios, que luego la hablaremos. Y su reino, hermano, domina sobre todos, hombres, animales, bestias, aves, sobre todo. Es que no nace un pez, hermano, sin que Dios lo permita.
Eso no salió ahí porque la tierra le sale, no. El mar le salen, hay especies nuevas cada día. Pues esas especies nuevas cada día, ¿quién las hace brotar? Dios. Y hay especies que se extinguen. ¿Y tú qué crees? ¿Que Dios no se entera de eso? Es que Dios lo sabe todo. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Daniel 4, mire lo que dice Daniel. Vamos a leer Daniel 4, 34. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, siempre eterno. Eso es lo que quiere decir sempiterno. Siempre, siempre. Su dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Imagínense, el hombre es algo, hermano, el hombre no es nada ante su majestad y su poder. Y él hace según su voluntad, hermano. Es que este Dios es precioso. Dios hace según le place en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces, tío? Gloria a Dios. Esa palabra es muy común entre aquí. ¿Qué haces, tío? A nosotros sí nos puede. ¿Qué haces? Me estás violando mi libertad. Pero él sí no. ¿Quién le dirá a él: ¿qué haces? Si es que él lo hace según su voluntad todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bonito, ¿cierto? El 37, mira lo que dice: ahora yo, Nabucodonosor, porque es que se acuerda que Nabucodonosor se creyó que él había hecho pues es el reino, y no, el Señor lo humilló, y entonces él dice: ahora yo reconozco, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe quién es el que dice: ¿qué haces, Dios? El que es soberbio. El que cree: no, es que nosotros decidimos, nosotros, el hombre tiene libertad de elección. Sí, claro. Pero según Dios, la libertad está dentro de Dios, no fuera de él. Hermano, entonces el libre albedrío no existe. Eso ya lo hablaremos luego. El libre albedrío existió cuando el hombre no tenía pecado, cuando no había caído. ¿Sí? El hombre era libre de decidir, ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero cuando el hombre cae en pecado, la Biblia dice que su voluntad quedó cautiva del pecado. Entonces, ¿cuál libre elección va a haber? Si él siempre va a elegir es el mal. ¿Qué libertad qué libre albedrío va a tener el hombre si la Biblia dice que tú, estando habituado a hacer el mal, podrás hacer el bien? ¿Podrá mudar el leopardo sus manchas, ¿sí?, y el etíope su piel? Es decir, ¿un negro podrá volverse blanco? No. ¿Y un leopardo podrá quitarse sus manchas? No. ¿Podréis vosotros, estando habituados a hacer el mal, hacer el bien? No. Eso es lo que le quiere decir el Señor. Porque aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado está sobre ti. El hombre siempre va a elegir el mal. Entonces el libre albedrío lo perdió. Quedó cautivo. Tenemos entonces un Dios, hermano, que domina sobre todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el desconocimiento de las cosas de Dios nos lleva a nosotros a cometer muchos errores. Hermanos, desconocer a Dios. Por eso cada día nosotros tenemos que apresurarnos, pedirle a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, como dijo Pablo.
Porque es importante, hermano, conocer qué es Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Recuerde que la oración de Pablo era: no ceso de orar por vosotros, en Colosenses 1:9, no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice Pablo, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué hay tanto problema entre iglesias? ¿Por qué? Por el desconocimiento de Dios. Por eso es que hay una guerra, hermano, yo no sé si santa, por darle un término, pero hay una guerra entre iglesias y ese es el problema, por el desconocimiento que tenemos de parte de Dios. Ahora, nosotros no vamos a creer aquí que lo conocemos todo. Lo mismo andamos peleando por algo que no es así, porque no podemos ser arrogantes. Pero ese es el problema, por el desconocimiento de Dios. Jesús le dijo a los escribas: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí es cuando caemos y nos peleamos. Y esa era la oración de Pablo. Porque cuanto más conozcamos de Dios, escrituralmente, no como nosotros le damos la vuelta a las cosas. Hermano, es que si la Biblia dice que Él lo domina todo, lo gobierna todo, y que Él hace según su voluntad en el cielo, en la tierra y sobre todos los hombres y sobre todas las cosas, nosotros porque ahora decimos: no, eso no es así, un momento, nosotros también tenemos libre elección y a ver, pero la Biblia lo está diciendo. Si leyéramos Proverbios 16:1, nos vamos a enterar que ni siquiera la respuesta de nuestras palabras. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Del hombre son las disposiciones del corazón, ¿mas de quién? Mas de Jehová es la respuesta. Amén. Aleluya. ¿Lo ves? ¿Gobierna Dios los pensamientos? Todo. Hermano, es que no hay nada que se le escape a Dios. Salmo 139 le dice: examíname, oh Jehová, y conoce mis pensamientos. Tú conoces mi levantarme y mi sentarme. Desde lejos, dice, entiendes mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, que tú ya la sabes toda. ¿Se le escapa algo a Dios? Por eso ojo, le tocó decir: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Cuánto me están comprendiendo? Amén. Por eso vamos a irnos metiendo en este estudio, hermano, del ser de Dios, porque es muy importante. Que creemos conocer a Dios, pero no. ¿Cuántos conocen el agua? ¿Conocen el agua? Alguien dirá: sí, con el agua nos bañamos, con el agua cocinamos, con el agua tal cosa, hacemos zumos. No, eso es para qué sirve el agua. Pero conocer el agua. El agua es un elemento que se compone de 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, y entonces es un líquido que debido a esa composición pues es manejable, se puede caracterizar en 3 estados: sólido, gaseoso y líquido, y es incoloro. Bueno, ya estamos conociendo un poquito, ahora ya estamos conociendo algo más del agua, ¿lo ves? Pero mientras más conozcamos de las cosas, mejor vamos a ser. ¿Cuándo un médico es un excelente médico?
Cuando conoce bien su vocación, cuando conoce bien el cuerpo humano, cuando conoce bien todas las enfermedades. Y un médico será mejor médico entre más conocimiento tenga y lo aplique en su profesión, ¿cierto? Curó una persona, ¿por qué? Porque pudo descubrir su enfermedad, el diagnóstico y entonces esta es la enfermedad que tiene y eso es un buen... Pero si un médico estudia 5 años y se queda así y no aprende más y claro, no va uno a los médicos hoy en día y mira, sí, tengo aquí esto y se ponen a mirar por internet a ver qué es eso, a ver por qué se ponen a mirar, a ver qué les pueden recetar a uno, porque ni lo saben. Entonces por último le dicen, toma ibuprofeno. Eso son los médicos de hoy en día. Bueno, algunos, porque seguro que habrán unos muy buenos. Pero mientras más conozcamos, mejor vamos a ser, ¿cierto? Mientras más conozcamos a Dios, más le vas a honrar en espíritu y en verdad, porque le conoces, sabes de Él. Si aquí entrara un hombre sencillo y dijera, párese y todos para afuera, nosotros, bueno, ¿y usted quién es? No le haríamos caso, ¿cierto? Cuestionaríamos su palabra, porque es un hombre desconocido. Pero si aquí entra un hombre sencillo también, y si nosotros sabemos que es el jefe de la policía, y nos dicen, párense y fuera todos, ¿qué hacemos? Le hacemos caso. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Sabemos que es el jefe de la policía, que es un hombre que protege la ciudadanía, está para proteger. No, le conocemos. Entró el jefe de la policía, entonces todos salimos. Pero si un hombre que no conocemos dice eso, aquí nos quedamos todos sentados. ¿Me hago entender? Por eso conocer a Dios es tan importante, porque cuando conocemos verdaderamente a Dios, entonces ahora le honro, le sirvo, porque es que mientras más le conozco, más le temo, porque Dios es grande. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio, hermano? Que nuestra mente alcance a comprender cuál es la grandeza indescriptible de Dios y que nosotros podamos ver nuestra pequeñez y nuestra insignificancia y que en realidad no somos nada sin Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la superinminente grandeza de su poder, dice Pablo. Aleluya. Es más, Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué bueno, hermano. Entonces, claro, aquí vemos a Job, tremendo, diciéndonos, exaltando la grandeza. Él dice, he aquí Dios excelso en su poder. Eliú es el que le está diciendo a Job. Entonces, podríamos ver, hermano, que está diciendo, ¿qué enseñador o maestro como él? Nadie le aconseja a Dios. Es absurdo. Entonces vamos a empezar, hermano. Si él dice, ¿y quién seguirá la huella de sus años? Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Quién seguirá las huellas de sus años? Primera pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Pregunta difícil. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es Dios? Hermano, Dios pues es Salvador. Dios es, no, ese es ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién es Dios? El Salvador. Dios es el Padre nuestro. El Creador, Dios es el Creador. Entonces estamos diciendo quién es Dios. Y también podemos saber cómo es Dios a través de su palabra y de sus atributos. Nos damos cuenta cómo es Dios, en parte también. En parte, porque en realidad no vamos a saber completamente cómo es Dios en su inmensidad. ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo es Dios? Sí, lo conocemos a través de sus atributos, su carácter. Vamos conociendo cómo es Él y ahora vamos a ver un poco. Pero, ¿qué es Dios? ¿Sabe que esa pregunta
no tiene respuesta. No se puede responder a esa pregunta. Porque sencillamente, hermano, Dios es completamente indescriptible. No puede ser reducido a un término humano. Dios no entra dentro de la ecuación de una fórmula de un hombre. Ni la mente más sabia en esta tierra podrá definir exactamente Dios es esto. Si lo define, ya deja de ser inmensurable e infinito e inalcanzable, porque alcanzamos a comprender qué es Dios. Y la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible, en luz inaccesible. Esta mente no puede comprender, hermano. Él está fuera de nuestra formulación, de nuestra ecuación. Dios está lejos de nuestra descripción. ¿Qué es Dios? Él está mucho más allá de nuestra capacidad de análisis. ¿Podrá un científico descubrir eso? No lo podrá hacer. Y eso precisamente es lo que hace a Dios completamente otro. Estamos hablando de Dios. Que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser completamente diferente. A eso se le llama, hermano, la otredad de Dios. ¿Qué es la otredad de Dios? Sencillamente que Dios es completamente un ser diferente a todo cuanto existe. Esa es la otredad de Dios. Que Dios no tiene nada que ver con nosotros, es totalmente otro ser. Él es incomparable, inalcanzable, glorioso, inigualable en esplendor, incomprensible, inagotable, inmensurable, inmortal, invisible. Y Dios no necesita de nada más que de sí mismo. Imagínense, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios no necesita de su creación. Dios solamente se necesita a sí mismo. Y entonces llegamos a otro término que se llama la aceidad de Dios. A-S-E-I-D-A-D. Aceidad de Dios. ¿Qué quiere? Es en sí mismo. Todo lo que Dios es está en Él. En sí mismo. Es el término que simplemente significa que Dios existe por Él mismo y para sí mismo. Por eso es que Él es el yo soy. En Éxodo 3:14 le pregunta, bueno, ¿y qué les digo allá? Que ¿quién eres tú? Y el Señor dice, no, es que a ver, es que no vas a poder. Diles que yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Significa el autoexistente, el que existe por sí mismo y no depende él de otra cosa para vivir, ni existir, ni ser. Eso lo vuelve uno como cabezón, ¿cierto? Porque algunos están preguntando, eso no puede ser. Algunos están diciendo, no, es que sencillamente no nos podemos imaginar a Dios. Imagínense lo grande que es. No tuvo principio, no tiene fin. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios de días, sin final de días. No vino a ser, sino que Él mismo es. Oye, hermano, ¿eso cómo es? No, es que no lo sabemos. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces Dios se creó a sí mismo. No, tampoco, porque si Dios se crea a sí mismo, es criatura de sí.
mano hace así. Uy. ¿Lo ves? Es que es algo incomprensible. ¿Lo ves que si Dios es incomprensible? La otredad de Dios, Dios es otro. La seidad de Dios, Él es en sí mismo. Él es. Y ya está. Y punto. Eso lo hace a Él diferente de todo. Hermano, y eso está en la Biblia. Sí, ¿cómo le parece que está en la Biblia? Leamos San Juan 5. Vamos a ver si esto sí está en la Biblia. San Juan 5, 26. Me lo van a leer ustedes. Porque ¿cómo así que la secta de Dios? ¿Cuántos están cansaditos ya? Seguimos adelante. Ya casi. Ahí dice, porque como el Padre tiene ¿qué? ¿Lo ves? El Padre tiene vida. ¿Quién se la dio? Él mismo. Y eso es lo que no tiene explicación. Eso es lo que no tiene explicación. Dios tiene vida en sí mismo. No depende de nada. Por eso Él es independiente de todo. Y esa es la trascendencia de Dios. El Dios trascendente es el Dios que está fuera de la creación, fuera del universo, fuera de todo cuanto existe, separado de eso, es trascendente. Dios es trascendente. Nada que ver con la creación. Está fuera. Totalmente otro. Su esencia no tiene nada que ver con la creación. Tremendo, ¿cierto? Pero ese es nuestro Dios. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas. Y si Él es antes que todas las cosas, Él existía por sí mismo. Cuando no había nada, ¿sabe lo que había? Dios. Y solo Dios. Hermano, nos está volviendo aquí, nos puso a pensar. Hechos 17:24, es muy bonito ese pasaje. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ¿cierto? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase ¿de qué? De algo. Es que no necesita de nada, hermano, de nada necesita Dios. Pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y en otra clase vamos a hablar sobre la inmanencia de Dios. Hoy hablamos de esa trascendencia, de esa grandeza, de ese Dios que está afuera, que ese Dios que es totalmente independiente. Hoy hablamos de esa grandeza inmensurable porque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Y hablamos de ello, pero luego hablaremos de la inmanencia de Dios, que es Dios dentro de la creación. Hoy hablamos del Dios fuera. Amén. Y en Isaías 40, que es precioso ese pasaje, hermano, eso es uno de los pasajes que a mí más me encantan. Isaías 40, a ver qué horas tenemos. Y uno empieza a hablar de Dios, hermano, y ya pueden pasar 3 horas. ¿La 1:30? Bueno. A ver, Isaías, ¿lo tienen? 40:12. Eso es precioso, hermano. Eso mejor dicho. Ahora, así dice Jehová, perdón, el 12, 40, estoy equivocado, 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo?
Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Lo tienes? ¿Quién midió las aguas? Está hablando ahí, hermano, precisamente de esa grandeza de Dios y de ese conocimiento, donde dice que Él midió las aguas ¿con qué? Con el palmo de su mano, con el hueco de su mano. ¿Y los cielos con qué? Con la palma de sus manos. Que Él pesa los montes. Imagínense, ¿cuántos de ustedes saben cuánto pesan todos los montes juntos? Y Dios sí lo sabe. ¿Cuántos sabemos aquí cuánta arena hay en el mar? Cada granito de arena, ¿cuánta arena? ¿Cuántos granitos de arena hay en el mar? Así en la orilla de la playa. ¿Y sabe que Dios sabe cuántos granos de arenas hay? ¿Sabe? ¿Cuánto pensó Dios para saber eso? Nada. Pero Dios no piensa. Dios no hace ecuación. Dios simplemente lo sabe. ¿Sí? Nosotros sí no. A ver cuánto. No, Dios no razona a ver cuánto pueden pesar los montes. Entonces el Señor llega y hace, a ver, este con este. No. Dios simplemente lo sabe. Es tremendo, ¿cierto? Y lo más tremendo es, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Dios no aprende. A Dios no se le añade conocimiento. Hoy Dios no sabe más como decimos, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Hay un dicho que dice así, ¿cierto? Hoy Dios sabe más porque lleva muchos años. Él lo ha sabido todo desde el principio. En Dios no hay secuencia de tiempos, en Dios no hay pasado, ni hay presente, ni hay futuro. En Dios se encuentra todo. Todo se encuentra en Dios. Y Dios miró hacia el futuro. ¿Tú crees que Dios mira hacia el futuro? Hermano Manuel, ¿tú crees que Dios mira hacia el futuro y entonces ve que unos iban a obedecer y otros no iban a obedecer y entonces Él eligió a los que iban a obedecer? No hay proceso ni estructura en Dios. Gracias. Dios es lo que es. Que siempre... Es que Dios nos salvó porque Él vio desde antes, Él vio el futuro y Él vio que yo iba a obedecer. Y entonces por eso estamos aquí, porque Dios vio desde... Y entonces vio Dios el futuro. Dios no mira hacia el futuro. Dios está en el futuro. ¿Ah? Dios está en el futuro. Claro. Pues sí. Él está ahí. Si Él lo llena todo, entonces Dios no hay futuro. Partamos de allí. Por lo tanto, no estamos aquí porque Dios vio que nosotros lo íbamos a escoger. Estamos aquí porque Dios nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos escogió. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque le plació. Amén. Bendito sea Jesús. Es que a Él no se le añade conocimiento. Nosotros pensamos y hay sucesión y etapas y recordamos. Dios tampoco recuerda. ¿Tú crees que Dios recuerda? Si Dios recuerda es porque se desplazó. Eso es un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, hermano, yo quisiera terminar. Simplemente lo sabe todo. Él no investiga, hermano. Cuando dice la Biblia que Él midió las aguas y todo eso, es para bajarnos a Dios en términos que le podamos comprender. Términos humanos. Antropomorfismo.
que es Dios hablando en términos humanos para que nosotros le podamos entender. Pero Dios tiene palmo. No, Dios no tiene palmo, ni tiene derecha ni tiene izquierda, ni tiene atrás ni tiene delante. Aleluya. Aún así, Dios es poderoso, grande. En el versículo siguiente dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Imagínense, hermano, imagínense que las naciones le son como una gota que cae del cubo. ¿Ha visto cuando uno lleva un cubo de agua y se cayó una gotita? Es que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, o como menudo polvo en la balanza. ¿Qué quiere decir eso? Que no pesan nada. Hay una balanza y en la balanza cae polvo y la balanza ni se mueve, pero no pesa nada. Así le son las naciones delante de Él, nada, no pesan nada. Como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Está hablando ¿qué? De su grandeza. Ese capítulo habla de la grandeza de Dios. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios puede destruir este mundo y hacer así y destruirlo todo. ¿Lo puede hacer Dios? Amén. Y nosotros, ¿por qué nos quejamos cuando viene un terremoto? Cuando dice, ay, ¿dónde está Dios? Pues es que Él puede hacer lo que quiere. Y el hombre se queja y se revuelca. Y el hombre es como una langosta peleando contra ese creador, como quien dice. Pero si es que ahí mismo lo está diciendo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Uy, es que a mí me encanta, yo saboreé, hermano, no me duerma. Saboreé eso. Amén. Hermano, tranquilo que el arroz con pollo ahora te hartas, mejor dicho, ahora te hartas. ¿Cierto, muchachos? Pero cójale el sabor a esto, hermano. Es que a mí eso me pasa, así me pasa. ¡Ay, Dios es grande! Es que es precioso, hermano. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Oiga, si la nada no es nada, dice aquí que son estimados en menos que nada todavía. Es impresionante. Si la nada es nada, las naciones le son estimadas, dice aquí, en menos que nada. No somos nada. Ese es el propósito de esta enseñanza. Has captado la idea. Gloria al Señor. Nosotros le pusimos un ejemplo a la hermana Mónica, que nosotros éramos delante de Dios 2 pilas de gusanos, pero eso fue un nivel muy alto. Ser así era un nivel muy alto. O sea, que gusano Estamos llega abajo algo. delante de Dios. O sea, que si antes éramos nada, ahora es que somos nada. Si es que, hermano, estamos hablando con un Dios Gloria al Señor. que todas las naciones son como menudo polvo en la balanza. Estamos hablando de un Dios que, si preguntamos, ¿tú conoces cuántos cabellos tienes en la cabeza? Nada. Él no sabe, Él solamente no sabe cuántos cabellos tienes tú, sino todo este salón, todas las naciones y todos los pelos juntos. Dios lo conoce todo. Todo. Entonces estamos hablando de un Dios que lo sabe todo, que nosotros somos estimados como nada. Pues imagínese, hermano, que Dios es tan inmensamente grande que dicen los que saben que si hay más de 6.000 millones de galaxias, 6.000 millones, oiga, 6.000 millones de galaxias. Y nosotros estamos en una galaxia, ¿cómo se llama? La Vía Láctea. Y la Vía Láctea es como un puntito dentro de todas esas 6 millones de galaxias. 6.000, no 6, perdón, 6.000 millones.
Y si la Vía Láctea es como un puntito, la Vía Láctea, no el mundo. Imagínate cómo es el mundo. Menos que un punto. Y si el mundo es menos que un punto, nosotros que venimos siendo dentro de ese punto. Ni un punto. Hasta allá, mamá, que me está dando duro. Hasta allá. ¿Dios es grande o no? Amén. Y lo más tremendo es que la Biblia dice que Él llama por su nombre a todas las estrellas. Gloria a Dios. Las conoce todas. Gloria a Dios. Oh, es que ese Dios es grande. Demasiado. Romanos 11:34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para ser recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Por eso es que hasta aquí estamos ya. Vamos a ir de aquí con dolor de cabeza. Sí, señor. Directos a No, yo ya tengo mi migraña. la repollo. Qué bonito, ¿cierto? Y lo más tremendo, hermano, es que ese Dios no... ¿Tú crees que la oración nuestra es suficiente, lo que es estas canciones aquí? Cantamos y que ya, ya Dios se llenó de gloria y de nada, hermano. Si es que aquí le está diciendo que ese Dios ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es decir, el Líbano era el bosque más espeso, hermano, más grande bíblicamente. Y si ni el Líbano con toda su leña y con todos sus animales bastaba para un sacrificio para ese Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano, aquí con unas canciones? Vergüenza, qué vergüenza. Y a veces nos creemos mucho: hoy la banda va a subir, vamos a adorar a Dios. Ay, hermano, tú vete con una canción adoras. Mejor teme a Dios y guarda sus mandamientos. Abraham, cuenta las estrellas. No puedo, perdí la cuenta. Ah, no las puedes contar. Y yo las conozco a todas. No solo la cuenta, sino que las conoce. Hermano, yo quiero seguir aquí porque es que ya, deme 10 minutitos, como mucho. Empiecen a contar. Porque entonces él dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre coge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Es decir, el hombre intenta, como quien dice, reducir ese ser tan grande que no tiene significado, ese ser tan diferente, y el hombre pide. Por eso es que la idolatría es tan abominable ante Dios. Pero ¿cómo piensas tú reducir ese ser tan inmenso que no cabe en nuestra mente, en nuestro corazón? Y tú piensas que porque te haces una bonita imagen, entonces ahí tienes a Dios. Por eso la idolatría es tan abominable ante sus ojos. Entonces él dice: no has sabido, no has oído, nunca les han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la tierra que fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Es que Dios mira la tierra y dice la Biblia que ella tiembla. Dios mira la tierra y ella tiembla. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice ¿quién? El santo. No porque Dios sea santo por su forma moral, es que Dios hace el bien, entonces por eso es santo. No, esa palabra santo está queriendo decir la otredad de Dios. Dios es santo porque es que Él es totalmente diferente. Él es santo. Así dice el santo. Ese ser que trascendente, ese ser que existe por sí mismo y que no depende de nada. Nosotros dependemos del aire, del fuego, del calor, de todo para poder vivir. Sin embargo, Dios no depende ni del calor, ni del aire, ni
vida a todas las cosas. Amén. A nosotros, como nos quite el aire, hermano, ahí ya estamos padeciendo. Como nos quiten el agua, ya estamos padeciendo. Como nos quiten el calor, ya estamos padeciendo. A Dios le puede quitar todo y Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su poder y ¿qué? Y su dominio. Oiga, hermano, tal, es que esa palabra tal, como quien dice, tal es la grandeza de su poder y su dominio, que Dios, cuando hace todo, Él no se agota. Dios no se queda sin recursos. Dios no es una energía que es recargable. No, hermano, tal es la grandeza de su poder y la fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, de mi Dios pasó mi juicio. Dice, mire, hermanos, ya para terminar, mire lo que dice. ¿No has sabido? Eso lo tenemos que saber nosotros. Oiga, hermano, eso tú lo tienes que entender. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entre las iglesias vivimos peleando. No, Dios es así. No, Dios es asá. No, ustedes son unos herejes. No, ustedes son los herejes. No, ustedes no saben. No, ustedes son los que no saben. Y entre las iglesias, hermano, hay una peleadera, como quien dice, ¿quién es la que tiene a Dios en sus manos? No, Dios nos tiene a nosotros en su poder y en sus manos. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se cansa Dios haciendo todo esto? Nada. Al contrario, Él da esfuerzo al cansado. Vamos a ponernos de pie. Si hay aquí alguien cansado, fatigado, si hay alguien aquí a quien le faltan las fuerzas, solamente piensa en este Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Oiga, en vez de ser los viejos los que nos cansemos, bueno, yo no estoy viejo, las personas mayores, las que nos cansemos. Qué raro que aquí dice que son los muchachos. Porque ¿sabe por qué se cansan tanto los muchachos? Porque los muchachos se preguntan muchas cosas. Los muchachos le dan mucha mente a las cosas. Y entonces se cansan y se hartan de la vida buena que llevan. Y entonces prefieren hacer locuras. Y eso lo vivimos todos en su momento. ¿Cuántos vivieron aquí locuras? A ver, ¿cuántos? Ah, bueno, entonces ¿por qué aplastar al que las hace? ¿Por qué no tener amor y misericordia y compasión? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.